Muy buenos días, con permiso de la mesa. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Asamblea Legislativa. A la comisión que suscribe le fue turnado el oficio presentado por el licenciado Felipe Laolebús, concerniente a resolver su situación jurídica con respecto a la conclusión de su cargo, en cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva, por cuanto hace el desahogo de los turnos correspondientes con fundamento a lo dispuesto en los artículos 78, 81, 82, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 20ª, 38, fracciones primera y séptima, 57, fracción 15ª, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar lo concerniente con base en los siguientes. Resultandos. 1. Con fecha 27 de octubre de la presente anualidad, el licenciado Felipe Navallemus, en ese entonces magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, presentó curso dirigido a esta soberanía con el objeto de que se determine lo concerniente a resolver su situación jurídica respecto a su cargo cuyo plazo, según su nombramiento y ratificación, se fijó del 3 de noviembre de 2015 al 2 de noviembre de 2021. 2. En cumplimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, fue turnada a la comisión que suscribe el oficio al que se hace referencia en el resultado anterior para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, lo que se realiza de acuerdo a los siguientes considerandos. 1. Que en términos de lo que dispone la fracción tercera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, que el poder judicial de las entidades federativas se ejercerá en los tribunales que establezcan las constituciones respectivas y que los magistrados durarán en el ejercicio del cargo el tiempo que señalen las constituciones locales en dichos estados, podrán ser reelectos y si lo fueren, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los estados. 2. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es legal y constitucionalmente competente para nombrar, evaluar, en su caso ratificar y remover y retirar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Esto en términos de lo que dispone la fracción tercera del artículo 116, penúltimo párrafo de la Carta Magna, con relación en los diversos 54, fracción 27ª y 79, último párrafo de la Constitución local, así como en términos de lo que disponen los artículos 12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 3. Que el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, está facultada para conocer, dictaminar y resolver mediante acuerdo sobre el presente asunto, de conformidad con lo preceptuado en los diversos 10, apartado B, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y la fracción 15ª del artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 4. Que en términos de lo que dispone el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala con relación a su diverso 9, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, las resoluciones que emite el Congreso del Estado de Tlaxcala tienen el carácter de leyes, decretos o acuerdos. De ahí que conforme a su naturaleza se propone este proyecto de acuerdo en términos de lo que dispone el artículo 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 5. Resulta procedente que esta soberanía analice la situación jurídica de manera individual del licenciado Felipe Navallemus, en carácter de magistrado de plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dado que el plazo para que se fue nombrado en el desempeño de su cargo está por fenecer el próximo 2 de noviembre de 2021, para lo cual esta soberanía, con base a sus facultades, emitirá un dictamen en el que se precise de manera fundada y motivada las razones sustantivas y objetivas que sirvan en base y fundamento para la resolución que determina la situación jurídica del profesional y los derechos inherentes a su favor por los años dedicados al servicio activo en la impartición de justicia, atendiendo a sus circunstancias personales. Resulta conveniente precisar que, mediante acuerdo publicado el día 6 de noviembre de 2009, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 2 extraordinario, tomo 88º, segunda época, el licenciado Felipe Navallemus tomó protesta como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado para el periodo del 3 de noviembre de 2009 al 3 de julio de 2015, rindiendo protesta de ley al cargo conferido. Posteriormente, previo procedimiento de evaluación, fue ratificado mediante acuerdo de fecha 31 días del mes de
julio del año 2015 y publicado el 5 de agosto de 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, periodo que concluyó el día 2 de noviembre de 2021. 6. Que el análisis del presente dictamen para determinar la situación jurídica del licenciado Felipe Nava-Lemus debe ser acorde con las leyes vigentes en la época que se determina y no conforme a las leyes vigentes que en su momento de su designación o nombramiento, en virtud de que la revisión de la situación jurídica del profesional aludido debe realizarse conforme a las normas vigentes al momento en que se resuelve. Si se toma en cuenta que, como lo estableció la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando son nombrados los funcionarios judiciales, no adquieren la prerrogativa a que su trayectoria y ejercicio de la función encomendada se examine con las leyes vigentes al inicio de sus funciones, toda vez que la permanencia o ratificación en su cargo constituye una simple expectativa de derecho. El criterio anterior es apropiado, pues así fue considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el juicio de controversia constitucional 29/2008, que en parte concierne estableció. Finalmente, la circunstancia de los 4 magistrados cuya negativa de reelección originó esta controversia constitucional hubiesen sido nombrados con anterioridad a las reformas que instituyeron expresamente a nivel local su derecho a ser ratificados, no implica que su evaluación debía quedar en manos del Congreso del Estado, como ocurrió cuando en este alto tribunal lo autorizó de manera excepcional ante la omisión absoluta de reglas en el orden jurídico local tendientes a tal fin, ya que la revisión del desempeño de dichos juzgadores debe realizarse conforme a las normas vigentes al momento en que concluyen su cargo. Si se toma en cuenta que cuando son nombrados no adquieren la prerrogativa a que su trayectoria se examine con las leyes vigentes al inicio de sus funciones, toda vez que posible reelección constituya una simple expectativa de derecho. En este contexto, a la fecha en la que se dictamina, se determina que el ordenamiento jurídico aplicable es vigente, pues acorde a lo establecido en el juicio de controversia constitucional 4/2005, sería ilógico que se tuviera que atender a las disposiciones que se encontraban vigentes cuando se designó al licenciado Felipe Nava-Lemus, o las que lo hayan sido reformadas durante el encargo, y actualmente no constituyan un derecho vigente, pues evidentemente se estaría dando aplicación a la temporalidad presente a leyes sin vigor. 7. En este mismo tenor, conviene precisar que el presente dictamen tendente a analizar la situación jurídica del licenciado Felipe Nava-Lemus no afecta en absoluto la prerrogativa que tienen los funcionarios judiciales conocida como principio de estabilidad en el cargo. Esto con el apoyo de jurisprudencia número P/J19/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1447 del tomo 23, febrero de 2006, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y textos siguientes. Magistrados de los poderes judiciales locales, aspectos que comprende la estabilidad o seguridad en el ejercicio de su cargo. La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo como principio que salvaguarda la independencia judicial está consignada en el penúltimo párrafo de la fracción tercera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé: los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las constituciones locales, podrán ser reelectos y, si lo fueren, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos del Estado. En principio, abarca 2 aspectos a los que deben sujetarse las entidades federativas: la determinación en las constituciones locales del tiempo de duración en el ejercicio del cargo magistrado, lo que da al funcionario judicial la seguridad de que durante ese término no será removido arbitrariamente, sino solo cuando incurra en alguna causal responsabilidad o en algún mal desempeño de su función judicial. Y 2, la posibilidad de ser ratificado al término del periodo señalado en la Constitución local, siempre y cuando demuestre poseer los atributos que se le reconocieron al habérsele designado y en su trabajo cotidiano lo haya desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, lo que significa que el hecho de la ratificación o reelección supone al principio que se ha ejercido el cargo por el término que el constituyente local consideró conveniente y suficiente para poder evaluar su actuación. De este modo, los tribunales del Poder Judicial de la Federación han descrito mediante criterios y ejecutorias las finalidades que inspiraron al texto vigente de la fracción tercera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
lo que ha dado pauta a la doctrina judicial respecto que el principio de estabilidad o de seguridad en el ejercicio cargo no es absoluto ni vitalicio, sino que está sujeto a lo que dispongan las leyes de los estados en materia de responsabilidad, remoción o retiro forzoso. Lo anterior ha sido desarrollado en el juicio de controversia constitucional 4/2005, en lo que interesa y señala. 1. La determinación de las constituciones locales de manera general y objetiva del tiempo de duración en el ejercicio del cargo del magistrado. Esto significa que cada estado, de acuerdo con las características y modalidades que más se adecúen a las particularidades, deberá fijar en la constitución local, la cual es tiempo de que el magistrado designado conforme al procedimiento que la misma se establezca se ejercerá el cargo, lo que le da al funcionario judicial la seguridad de que durante ese término no será removido de manera arbitraria, pues adquiere el derecho a ejercerlo con el término previsto, salvo desde luego que incurra en causal de responsabilidad o en un mal desempeño de su función judicial. Lo anterior pone a relieve el criterio que debe imperar en relación a que la Constitución local determina las características, modalidades y particularidades conforme a los cuales determinado funcionario judicial, en caso de que nos ocupa el magistrado, ejercerá en un tiempo determinado el cargo al que fue designado y que durante tal periodo no será removido o destituido de forma arbitraria, salvo las características, modalidades y particularidades que la Constitución local establezca al respecto. En el asunto que nos ocupa respecto a resolver la situación jurídica del licenciado Felipe Navalemus, magistrado de plazo cumplido, el análisis que se realiza no afecta en lo absoluto el principio de estabilidad en el ejercicio del cargo del que se goza, virtud que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece de manera general y objetiva las características, modalidades y particularidades en la que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado ejercerá el cargo encomendado durante el lapso plenamente determinado, salvo que se actualice alguna de las causales de remoción o retiro forzoso previstas en la parte final del artículo 79 de la Constitución local. En este orden de ideas, la mayor precisión al tema planteado por esta comisión dictaminadora es menester tener en cuenta que la determinación de esta soberanía es conforme al derecho, en cuanto a que se ajusta a lo establecido en la Constitución local y a lo analizado en el juicio de controversia constitucional 4/2005, que al respecto señala. En efecto, las garantías de fundamentación y motivación tratándose de los actos en los que las autoridades encargadas de emitir los dictámenes de ratificación o no de los magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, actos que, como ya dijimos, tienen una trascendencia directa, es la esfera de los gobernados, deben surtirse de la siguiente manera. 1. Debe existir una norma legal que otorgue a la autoridad emisora la facultad de actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la delimitación constitucional y legal de esa esfera competencial de las autoridades. 2. La autoridad emisora del acto debe desplegar su actuación de la forma en la que se disponga la ley y en caso de que no exista disposición alguna en las que se regulen los pasos fundamentales en que las autoridades deberán actuar, esta forma de actuación podrá determinarse por la propia autoridad emisora del acto, pero siempre en pleno respecto a las disposiciones establecidas en la Constitución Federal, concretamente en el caso de lo dispuesto por el artículo 16, fracción tercera constitucional. Ahora bien, esta comisión, atendiendo a lo señalado en párrafos precedentes, prescribe su análisis bajo las siguientes premisas. A. El cúmulo de facultades que otorga la Constitución local para determinar si se actualiza o no una causa de remoción, retiro forzoso o bien si es determinada la fecha de conclusión del plazo para que el que fue designado licenciado Felipe Navalemus, magistrado de plazo cumplido, conforme a lo establecido en la Constitución Política Local. B. No está regulado el procedimiento de forma precisa que determine las actuaciones a seguir respecto a hacer constar la conclusión del nombramiento de la magistratura, en este caso del licenciado Felipe Navalemus, del magistrado de plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado y los derechos inherentes a su favor por los años dedicados al servicio activo en la impartición de justicia. No obstante, esta comisión, atendiendo a lo señalado en el artículo 57, fracción 15ª del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, considera oportuno pronunciarse sobre la conclusión del nombramiento del profesional aludido. 7.
Asimismo, es necesario analizar otro de los principios que tiene relación con el presente dictamen tendente a resolver la situación jurídica del licenciado Felipe Navalemus, magistrado de plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Dicho principio se conoce como inamovilidad judicial. En este respecto, al máximo tribunal del país, actuando en pleno, ha emitido la jurisprudencia P/J 106/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, tomo 2, octubre de 2000, página 8, que señala: inamovilidad judicial. No solo constituye un derecho de seguridad o estabilidad de los magistrados de los poderes judiciales locales que hayan sido ratificados en su cargo, sino principalmente una garantía a la sociedad de contar con servidores idóneos. La inamovilidad judicial, como uno de los aspectos del principio de seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo de magistrados de los poderes judiciales locales, consagrado en el artículo 116, fracción tercera de la Carta Magna, se obtiene una vez que se han satisfecho dos condiciones: A, el ejercicio del cargo durante el tiempo señalado de la Constitución local respectiva. B, la ratificación en el cargo, que supone que el dictamen de evaluación en la función arrojó como conclusión que se trata de una persona idónea para desempeñarlo. La inamovilidad así adquirida y que supone que los magistrados la han obtenido solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y leyes responsabilidades de los servidores públicos de los estados. Constituye no solo un derecho del funcionario, sino tiene como objetivo fundamental la protección, sino también una garantía de la sociedad de contar con magistrados independientes y de excelencia que realmente hagan efectivos los principios que en materia de administración de justicia consagra nuestra Carta Magna, garantía que no puede ponerse en tela de juicio bajo el planteamiento de que se pudieran resultar beneficiados funcionarios sin la excelencia y diligencias necesarias, pues ello no sería consecuencia del principio de inamovilidad judicial, sino de un inadecuado sistema de evaluación sobre su desempeño que incorrectamente haya llevado a su ratificación. De ahí la importancia del seguimiento de la actuación de los magistrados que en el desempeño de su cargo reviste y de que el acto de ratificación se base en una correcta evaluación, debiéndose tener presente además que la inamovilidad judicial no es garantía de impunidad, ni tiene por qué propiciar que una vez que se obtenga se deje de actuar con la excelencia profesional, honestidad invulnerable y diligencia que el desempeño del cargo exige. En tanto, esta garantía tiene sus límites propios, ya que implica no solo sujeción a la ley, sino también la responsabilidad del juzgador por sus actos frente a la ley, de lo que deriva que en la legislación local deben establecerse acuerdos, sistemas de vigencia de la conducta de los magistrados y de responsabilidades tanto administrativos como penales, pues en el ejercicio del cargo exige que los requisitos constitucionalmente establecidos para las personas que lo ocupen no solo se cumplan al momento de su designación y ratificación, sino que deben darse de forma continua y permanente, prevaleciendo mientras se desempeñen en el cargo. Conforme a lo transcrito del criterio judicial del máximo tribunal de la Nación, es dable tener una perspectiva más clara al respecto, pues si bien los juzgadores en el ejercicio de sus funciones gozan de los principios de estabilidad en el cargo e inamovilidad judicial, ambos principios son dependientes a que se cumplan los límites propios. Esto es que para el ejercicio del cargo se exige que se cumplan los requisitos constitucionalmente establecidos para las personas que lo ocupen. Así, los requisitos son reunidos por las personas propuestas, designadas o nombradas y, en su caso, ratificadas, deben seguirlos reuniendo de forma continua y permanente mientras desempeñan el cargo durante el lapso para el que fueron nombrados. Así, si existe algún requisito que no se cumpla por dichos funcionarios judiciales, debe de analizarse esa situación jurídica respecto a sus características personales para ocupar el cargo, a efecto de determinar si se actualiza o no la causal de remoción o retiro forzoso, o bien si se ha cumplido el plazo respecto a la duración de su encargo, circunstancias previstas en el último párrafo del artículo 79 y del artículo 54, fracción 27ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Lo anterior se traduce en que las circunstancias o características personales para acceder al cargo constituyen un derecho para que el funcionario judicial adquiera estabilidad en el cargo e inamovilidad judicial, y un derecho para que la sociedad
para la sociedad de contar con magistrados de excelencia en la impartición de justicia. Caso contrario, si el funcionario judicial deja de reunir las características o condiciones personales para el ejercicio del cargo durante el plazo para el que fue designado, lo que significará que éste pierde las prerrogativas inherentes adquiridas como son la estabilidad en el cargo e inamovilidad judicial. Noveno, en este mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de controversia constitucional 32/2007, expuso los siguientes razonamientos. Las preguntas que conviene hacerse en este momento son las siguientes. ¿La inamovilidad es incompatible con un sistema permanente de evaluación? ¿Qué significa inamovible en términos del artículo 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos? ¿Inamovilidad significa cargo vitalicio? La respuesta a la primera interrogante está claramente contestada en el criterio del Tribunal Pleno que acaba de ser citado. La inamovilidad judicial no tiene por qué propiciar que una vez que se obtenga se deje de actuar con la excelencia profesional, honestidad invulnerable y diligencia que el desempeño del cargo exige. En tanto, esta garantía tiene sus límites propios. En consecuencia, la legislación local debe establecer sistemas para vigilar que los magistrados no solo cumplan con las exigencias al momento de su designación y ratificación, sino que deben darse de forma continua y permanente. Así, si queda justificada la necesidad de que la excelencia en el desempeño sea permanente, no parece lógico cuestionar que la vigilancia llevada a cabo, sobre todo mediante sistemas de evaluación, sea también permanente. En otras palabras, la finalidad principal y genuina del principio de inamovilidad judicial es absolutamente compatible con el sistema de evaluación permanente. Además, no debe confundirse el proceso con el producto, pues el hecho mismo de que existan sistemas de evaluación permanente no puede afectar sin más el principio de inamovilidad judicial porque, se insiste, la evaluación persigue el mismo fin que el principio, velar porque la sociedad cuente con jueces que tengan las condiciones idóneas para desempeñar su función. Otra cosa es que ciertos sistemas de evaluación pudieran determinar de manera expresa que las evaluaciones que se hicieran a los magistrados ya ratificados pudieran acarrear la consecuencia del cese de funciones, lo cual no se advierte en ninguna parte de la reforma que se analiza. En otras palabras, una cosa es la evaluación permanente y otra muy distinta las consecuencias que ésta pudiera contemplar de manera expresa y que tuvieran equivocadamente dirigidas a la negación y la inamovilidad que se ha sido adquirida por algún funcionario. En cuanto a la pregunta relativa al significado de inamovible, en términos del artículo 1.16, fracción tercera, párrafo quinto constitucional, es importante señalar lo siguiente. No debe pasar inadvertido que el referido precepto constitucional establece con toda claridad que la determinación del plazo de duración de los magistrados de los poderes judiciales locales corresponde a los congresos locales, encargo el tiempo que señalan las constituciones locales, pues dice, los magistrados durarán en el ejercicio de su cargo el tiempo que señalan las constituciones locales. Asimismo, no debe perderse de vista que la Constitución Federal establece como posibilidad la ratificación de los magistrados, siendo la consecuencia de tal ratificación la inamovilidad judicial. En efecto, dice el precepto constitucional, los magistrados podrán ser reelectos y si lo fueren, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinan las constituciones y las leyes de responsabilidades en los servidores públicos de los estados. Así las cosas, es claro que la propia Constitución Federal establece limitaciones al principio de inamovilidad judicial y, sobre todo, permite que los congresos locales modalicen legalmente la forma de alcanzar este principio. Lo anterior significa que el principio de inamovilidad judicial no es absoluto, por lo que no puede ser interpretado respectivamente en exclusiva clave temporal, es decir, no puede considerarse sin más que una inamovilidad judicial y significa una condición absolutamente inalterable. La inamovilidad judicial se alcanza de acuerdo con la Constitución Federal una vez que el magistrado es ratificado en su cargo con las evaluaciones y dictámenes correspondientes. Cuando esto ha ocurrido, la Constitución Federal establece condiciones para limitarla, pues en modo alguno la inamovilidad puede ser entendida en el sentido de cargo vitalicio. Con lo cual queda respondida la tercera pregunta que se plantea en líneas arriba. Tales condiciones se encuentran en el párrafo quinto de la fracción tercera del artículo 1 de la Constitución Federal. Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las constituciones locales, podrán ser reelectos y, si lo fueren, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos del Estado. Se trata de las siguientes. A.
que los magistrados solo pueden ser privados de sus puestos y los términos que determinen las constituciones locales, y b, que los magistrados solo pueden ser privados de sus puestos en los términos que determinen las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los estados. El mandato de la Constitución Federal une ambas limitantes mediante la colectiva lógica de la conjunción, lo que significa que los magistrados pueden ser inamovibles de sus cargos en los términos de la Constitución local y de las leyes de responsabilidades de los servidores públicos. Ante tales condiciones, esta comisión dictaminadora concluye que al dictaminar este presente asunto no vulnera los principios de estabilidad en el cargo e inamovilidad judicial que goza el licenciado Felipe Nava Lemus, magistrado de plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, virtud de que dichos principios no pueden ser entendidos como absolutos, ya que se han configurado límites propios a estos principios. Así, estos no pueden ser entendidos en el sentido de que representan la garantía de una condición absoluta o inalterable. Esto es que las personas que ocupan los cargos de magistrados pueden ser privados de sus cargos en los términos que configuran las constituciones locales y las leyes, o bien adquirir la calidad de magistrado en retiro por el cumplimiento del plazo para el que fue designado con arreglo al nombramiento otorgado o a su ratificación. Por otro lado, es necesario matizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la sentencia de la controversia constitucional a la que se hizo alusión que la inamovilidad que gozan los funcionarios judiciales al ser nombrados y o, en su caso, ratificados en el cargo de magistrados no pueden ser entendiendo que al adquirir la inamovilidad se traduce en obtener por ello un cargo vitalicio. Así, conviene señalar que conforme a lo establecido en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a la estabilidad de los magistrados no puede ser entendida con el carácter vitalicio, sino que dicha prerrogativa que se les asegura el ejercicio en el encargo les fue encomendado, se concede un plazo cierto y determinado, el cual comprende desde su designación o nombramiento hasta el momento en que, conforme al párrafo quinto de la fracción tercera, artículo 116 de la Constitución Federal, llegue en términos de su cargo de conformidad con lo dispuesto en las constituciones locales. Afirmación que se encuentra sustentada en el criterio de jurisprudencia P/J 109/2009, cuyos datos de localización son los siguientes: novena época, registro 1657 y 56, instancia pleno, jurisprudencia, semanario judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 30, diciembre de 2009, página 1, 1247, que contiene el rubro y textos siguientes. Los magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, su inamovilidad judicial no significa permanencia vitalicia. El artículo 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la determinación del plazo de duración en el cargo de los magistrados de los poderes judiciales locales corresponde a las legislaturas estatales y que aquellos pueden ser ratificados y, eventualmente, adquirir la inamovilidad judicial. Así, es claro que la propia Constitución establece limitaciones al principio de inamovilidad judicial y, sobre todo, permite que los congresos locales modalicen legalmente la forma de cumplir este principio. Lo anterior significa que el citado principio no es absoluto, por lo que no puede interpretarse restrictiva y exclusivamente en clave temporal. En consecuencia, no es constitucionalmente posible entender la inamovilidad en el sentido de permanencia vitalicia en el cargo. Esto es, la inamovilidad judicial se alcanza una vez que un magistrado es ratificado en su cargo con las evaluaciones y dictámenes correspondientes, y cuando esto ha ocurrido, la Constitución establece que solo pueden ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones locales y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos del Estado. En efecto, como se advierte del criterio transcrito, el derecho a la inamovilidad judicial tiene limitaciones, garantiza a los magistrados su estabilidad durante el plazo para que fueron nombrados, mas no así su permanencia indefinida, y permite que los congresos locales establezcan legalmente la fórmula de cumplir este principio, además de tener en cuenta que siempre existe la posibilidad de que sean removidos o retirados del cargo en términos de las constituciones y leyes locales. Presidenta, solicito apoyo para continuar con la lectura.